los ecosistemas. O sea, realmente no necesitamos que todo el mundo sea súper ecológico y que composteen y que usen todas las energías alternativas, pero sí necesitamos que la gran mayoría lo haga, ¿no? Poco a poco, ¿no? Conforme los años pasan, el cambio climático empeora y como consecuencia la Tierra reacciona con desastres naturales. ¿Podría darnos ejemplos de devastadores fenómenos meteorológicos y explicar sus causas? Híjole, muy bien. Bueno, como sabrás, vamos a dar un ejemplo aquí en México y luego vamos a dar otro en el mundo, ¿no? Como sabrás, hace un par de años en el nuevo gobierno se cancelaron algunos programas como Procampo y Proárbol, cuya chamba pues era mantener la salud de los cultivos y de los bosques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Se cancelan estos apoyos e inmediatamente los ecosistemas mexicanos reaccionaron de una manera negativa. Al no haber árboles, no había quien mantuviera los suelos fértiles, no había quien retuviera el agua dentro del suelo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues vino una sequía. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver que quiten los árboles? Bueno, una parte de los árboles dentro de su metabolismo es evapotranspirar el exceso de agua que hay en el suelo. Si no hay quien lo haga, pues el agua se puede quedar en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues se nos vino una gran sequía. Hay quienes dicen que no fue culpa de la cancelación de este programa, etcétera, etcétera, ¿no? De cualquier forma, la pérdida de la cobertura vegetal, haya sido por la pérdida de los apoyos de Proárbol o Procampo, o por la simple tala ilegal, pues ocasionó este problema, ¿no? Por otra parte, los efectos del cambio climático ya se han dejado sentir y desafortunadamente han cobrado vidas, ¿no? Principalmente en Latinoamérica, pero también desde luego en África y en Europa, ¿no? En Europa, el clásico ejemplo que se hace fue la onda de calor de hace aproximadamente 10 años, ¿no? Hay documentales de eso, de cómo la gente en París empezó a morir por choque de calor por las altas temperaturas, ¿no? Y recientemente hubo inundaciones en algunas zonas de Alemania y de Italia, cosa que no había sucedido en siglos. Entonces, estos efectos son directamente causa del cambio climático, ¿no? Volviendo así como que a la misma pregunta, ¿cree que tomar medidas contra el cambio climático trasciende cualquier tipo de movimiento social? Sí, desde luego que sí. No estoy diciendo que los movimientos sociales que tienen diferentes grupos étnicos o sociales, valga la redundancia, no sean importantes. Pero el cambio climático es primordial, simple y llanamente porque si no tenemos planeta, ya no va a haber sociedad ni movimientos sociales que defender, ¿no? Entonces es de vital importancia cuidar la salud de los ecosistemas, porque eso es cuidar nuestra propia salud, ¿no? Y mientras nosotros estemos sanos, podemos hacer todos los movimientos sociales que queramos, ¿no? Entonces, sí o sí es el más importante de los movimientos sociales si lo queremos ver desde el punto de vista de las prioridades, ¿no? Ya, como ya para finalizar la entrevista, en cuanto a el país, México ha sufrido en los últimos años una gran cantidad de repercusiones debido al cambio climático, sequías, incendios, inundaciones y altas temperaturas. Esto a pesar de tener expertos y organizaciones específicas que protegen el medio ambiente. A pesar de estas terribles condiciones, México se encuentra como uno de los 7 países que generan más de efecto invernadero, siendo el 47% del total mundial. Con esta información, ¿qué conclusiones acerca de con el cambio climático? Pues en realidad la respuesta del gobierno, aunque sea triste y me da coraje, me da pena, me da vergüenza, pues ha sido prácticamente nula, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno de México debe hacer más hincapié en cumplir con los objetivos de la Agenda Ambiental de la ONU del 2030, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues va a ser muy difícil cambiar la mentalidad del presidente, pero es de vital importancia dejar de apostarle a Pemex, dejar de instalar refinerías y empezar a invertir en parques solares, en parques eólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Va a ser la única forma en la que vamos a disminuir nuestros porcentajes de emisión de dióxido de carbono, ¿no? Porque si no, pues como tú ya lo comentaste, las consecuencias ahí están, ¿no? Si no hacemos algo, pues vamos a seguir dañando los ecosistemas, ¿no?
A veces se nos olvida como mexicanos que debemos sentir orgullo porque nuestro país es el quinto lugar mundial en biodiversidad, es decir, la quinta parte de todos los seres vivos del planeta viven aquí, son mexicanos. Entonces, de ahí la importancia de cuidar nuestro territorio nacional. Y bueno, muchas gracias por aceptarme la entrevista. Fue un gusto hablar con ustedes, aprender con ustedes. Pues muchas gracias de antemano. No, muchísimas gracias a ti, Paulo. Estamos en contacto. Ahí por ahí nos pasas el link o el reporte cuando veas esto en el periódico o en el sitio web donde lo vayan a publicar. Estaremos muy contentos de darle difusión y estamos aquí a la orden por si algún día quieren establecer alguna colaboración o alguna conferencia con los estudiantes de la UAL. Y muchas gracias. También estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, Pablo.